Seguimos, mis queridos hermanos, por aquí un problema con el internet, pero nuevamente seguimos. Hemos retomado el estudio bíblico, la predicación, ¿sí? Allí que le apaguen el poquito que está del celular, por favor. Y seguimos meditando. La importancia que en nosotros haya esa pasión, ese deseo de escudriñar la Sagrada Escritura. En el mismo Salmo 119, el versículo 140 nos dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La pregunta que debemos hacernos: ¿usted ama la palabra del Señor? Porque todos los siervos del Señor, cuando usted escudriña la Escritura, Pablo amaba la palabra. Todos los siervos. Y Jesús también amaba la Escritura. Él siempre decía, como está escrito en el libro de Salmos, en los profetas. Todos los que tenemos el llamado del Señor, tenemos que apasionarnos y pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe. Colosenses capítulo 3, el verso 16 nos dice: la palabra de Cristo abunde en vosotros. Recordemos que lo que hay en el corazón habla la boca. Decía un pastor: a un creyente se lo conoce solamente en la forma de hablar. Cuando estamos reunidos con la iglesia, muchas veces se puede dar cuenta uno, ¿qué es lo que están hablando? Se habla muchas veces del deporte, se escucha hablar tanto de la política, de tantas cosas, pero pocos son los que se sientan y comparten experiencias que han tenido con Dios. Pocos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Pablo le decía a la iglesia, les decía: ¿qué hay entre vosotros cuando reunís? El uno tiene salmos, el otro tiene doctrina. Entonces les estaba diciendo que ellos tenían que hablar lo que edifica, hablar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Me encanta cuando alguien viene y me dice: pastor, no entiendo este texto bíblico, no entiendo, ayúdeme. Me encanta, porque uno se da cuenta que ese hermano, esa persona sí está estudiando la Escritura, tiene interés de aprender, y qué hermoso es visitarlo en su casita y enseñarle, guiarlo, porque yo así crecí en la obra del Señor. Creo que mi pastor me tenía tanta paciencia. ¿Cuántas preguntas tenía yo? ¿Qué tal que me decían: Juanito el preguntón, ¿qué es, pastor, el alma? Le preguntaba a mi pastor. ¿Qué es el espíritu? Bueno, ¿por qué la Biblia dice esto? Creo que le saqué algunas canas a mi pastor. Pero ¿por qué yo era tan preguntón? Porque yo quería aprender. Porque no me quería quedarme así, no. En mí había un amor por la palabra, un deseo de aprender. Porque según el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos, tenemos que prepararnos. La palabra tenemos que amarla. Y es por eso que los hermanos de Berea, ellos todos los días estaban escudriñando. Y cuando ellos encontraban que lo que Pablo decía, ellos confirmaban su fe, su conocimiento, sus convicciones, se volvían tan fuertes. Y no había nadie que los pueda hacer dudar que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Es fácil hablar, pero los hermanos de Berea no solamente hablaban, demostraban con la escritura, con la palabra, que Cristo, el Mesías, ya había venido y que había derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y se había cumplido lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es solamente escuchar. Es hermoso cuando un hermano dice, la Biblia lo dice, en tal capítulo, en tal versículo lo dice. Los hermanos que recién están comenzando sus estudios, sus primeros pasos en el Evangelio, he escuchado a muchos de ellos que dicen, la Biblia dice, no sé dónde, en qué libro, pero yo estoy seguro que la Biblia dice que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da convicción. Tienen la convicción, la seguridad, la certeza. Y nadie los puede confundir, nadie los puede hacer dudar de lo que ellos creen. Y están convencidos, seguros, que la Escritura es la palabra del Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña que Jeremías en una ocasión se expresó de esta forma. En el capítulo 15 del libro del profeta Jeremías, el versículo 16. Y él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y luego dice, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de corazón. Claro. ¿Cuántos hemos experimentado, hermano, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, cuando escuchamos el mensaje del Señor, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos fortalece? Llegamos a la iglesia tristes, agobiados, cansados, desesperados, pero no hemos salido como entramos. Salimos con gozo, con alegría, con esperanza. El problema sigue, pero podemos ver que nuestro Cristo es grande y que ese problema es pequeño. Y como dijo el profeta David, el rey, el salmista, él dijo, con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cansados? O en este momento quizás usted está desanimado. Quiero decirle con todo mi corazón, siga peleando la buena batalla de la fe. Es importante que vengan los tropiezos. Es importante que Dios nos lleve al desierto. Es importante que tu fuerza y mi fuerza se acabe. Es importante, amados hermanos, a veces sentirnos solos, porque allí Dios nos demuestra, ahí Dios se revela, ahí Dios nos llena, ahí Dios nos consuela, y ahí cuando tenemos experiencias con Él. Es importante en el libro de Oseas, me encanta cuando Dios dice a través del profeta, la llevaré al desierto, y allí en el desierto, dice Dios, le hablaré a su corazón. Y en el libro de Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hay esperanza para nosotros, iglesia. Hay esperanza para cada uno de nuestros hijos. Camina con fe. Siempre debemos orar creyendo que nuestro Dios nos escucha. El ejemplo de los hermanos de Berea es algo tan maravilloso para cada uno de nosotros. No se quedaron allí. Comenzaron a escudriñar la Biblia. Recibieron la palabra con solicitud. Y dice, amados hermanos, para ver si estas cosas eran así. Ellos se reunían. Y luego que ellos, amados hermanos, se daban cuenta que lo que Pablo y Silas habían hablado, habían predicado, ellos se gozaban. Ellos se alegraban y seguían adelante, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Recuerde que Jesús dijo en una ocasión, si no creen por los milagros, creerán por la palabra. ¿Sí? Creerán. Si no creen a la palabra,
creerán por los milagros, porque para Dios no hay nada imposible. Recuerde que a Pablo nadie le predicó. ¿Quién le predicó a Pablo? Nadie se atrevía a predicarlo porque era un hombre sanguinario, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre muy perverso, enemigo. El enemigo lo había tomado para querer destruir al pueblo de Dios, exterminar al pueblo del Señor. ¿No se acuerda lo que dice la historia? Hitler quería destruir, exterminar a los judíos, mató a 6 millones, pero no pudo acabar con la nación de Israel. Y tampoco el enemigo podrá destruir al pueblo de Dios. Quizás el enemigo dice, bueno, se han cerrado las iglesias. Las iglesias no se han cerrado. Las iglesias siguen. La iglesia evangélica sigue alabando y glorificando a Dios. Los locales se han cerrado, pero la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue alabando, sigue glorificando, y en cada hogar se ha levantado un altar para servirle, para adorarle a nuestro querido Señor Jesucristo. Así que por ese lado estamos nosotros confiando en Dios, porque ya era tiempo que Dios nos dé un alto, nos ponga un alto, que nos detengamos, para que estemos cerca de nuestros hijos. Y Dios, como es, Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos nosotros que pedirle a Dios prudencia, sabiduría. Que este tiempo, hermano, nosotros aprovecharlo. ¿Sí? Buscar a Dios. Levantar un altar de oración en nuestra casa. Alabar y glorificar su bendito nombre. Exalzar. Limar asperezas, pedir perdón, reconciliarnos, volver a abrazar a nuestros hijos. Hermano, Dios quiere restaurar, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Por eso tenemos nosotros que seguir confiando en nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice, en una ocasión Jesús dijo, hasta aquí nada habéis pedido. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios está atento a escuchar nuestro clamor. Pero es importante nosotros volver a retomar la palabra. Mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, vamos a ver aquí, el capítulo 4, desde el versículo 16, nos dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El mismo Señor Jesucristo tomó el libro, tomó la escritura y comenzó a leerla. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 1, el verso 3, nos enseña, nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los que leen. Y los hermanos de Berea eran bienaventurados, porque no solamente estaban dando lectura. La palabra del Señor nos dice que ellos escudriñaron. Y quiero ver un versículo que es muy importante en el libro de Nehemías. El capítulo 8, el verso 8 nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
No es solamente de coger, leerla, no. Por eso tenemos que tener una actitud de reverencia. Siempre le he dicho a la iglesia, cuando tomen la palabra del Señor, usted pídale al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios te dé inteligencia, te ayude, te haga entender, te haga comprender. Porque el maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios eterno que ponían el sentido en la lectura, porque ellos querían entender, querían comprender, mientras que los levitas estaban en alta voz, hermano, gritando, porque en ese tiempo no había amplificación, pero estaban y todos atentos, todos quietos, todos en silencio, porque querían escuchar la palabra de Dios. Escuche algo, que en ese tiempo no tenía cada uno un rollo, no. Solamente lo tenían los sacerdotes, los levitas, pero hoy tenemos la Biblia. Usted y yo la tenemos. Hermano, qué bendición. Deberíamos ser una iglesia, hermano, con un conocimiento amplio, maravilloso. Pero muchas veces me preocupa cuando hermanos de 15 años, de cristianos, 20 años, ni aún los libros de la Biblia saben. No estoy criticando, ¿no? Pero son 20 años de cristiano. Son 10 años que has estudiado la Biblia y que me hablan de tantos cursos, talleres que han tenido. Pero hermano, ¿dónde está el conocimiento? Dios quiere que retomes la Biblia y que nuestra actitud sea reverente hacia Dios, hacia el Señor. He visto predicadores de 5 años de cristianos, y ya están predicando y tienen un conocimiento tan amplio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ayunaron, porque buscaron a Dios en oración, porque aman la palabra del Señor. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Es más, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él no hace acepción de personas, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando. Entonces nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios soberano nos enseña. Volvamos nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. La Sagrada Escritura nos dice, y aquí el ejemplo que hemos puesto, querida iglesia del Señor. Y dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Mira, mientras ellos se preparaban y comenzaban ellos también a hablar del Señor, la Biblia nos enseña que muchos creyeron. Y mujeres griegas, dice, de distinción, y no pocos hombres. La iglesia comenzó a crecer. La iglesia comenzó a fortalecerse. Pero dice la palabra de nuestro Dios, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Siempre la oposición. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿A dónde se fue el apóstol Pablo a predicar después? Que predica en Filipos. Dios lo usa grandemente. Llega a Tesalónica, levanta una iglesia, hermano. Dios comienza a obrar grandemente y ahora se va a Atenas. Donde él iba, llevaba las buenas nuevas, el evangelio de salvación.
La Biblia, la palabra del Señor nos dice que su palabra no regresa nunca vacía. La Biblia dice que el sembrador, el predicador, irá llorando, pero volverá trayendo sus gavillas. ¿Cuántos de ustedes hemos orado? Hemos orado, hermano, y somos testigos. Hemos orado por un hermano, hemos orado por nuestros padres, y de pronto quizás ya están también tus papás en la iglesia. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no glorificar a nuestro Dios soberano? Dios es bueno. Las promesas están en vigencia, pero Dios quiere que usted, su corazón se llene de la palabra de Dios, su mente se llene de la palabra de nuestro Dios. Y siempre cuando oremos tenemos que ser bíblicos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Como dice en Isaías, hazme recordar, entremos a juicio, habla tú para yo justificarte. Es que la oración tiene que tener fundamento. Cuando oramos bíblicamente y traemos a memoria las promesas del Señor, qué hermoso es decirle: Dios, tu palabra dice así, y mencionarle el capítulo, el libro, el versículo bíblico. Señor, tu palabra, lo comprometemos a Él, y mucho más cuando nuestra vida es recta delante de Él, cuando clamamos con sinceridad. Él dice: hazme recordar. Él quiere que clamemos. Querida iglesia, este es un tiempo de bendición, un tiempo de restauración. No se olvide que Cristo te ama. El Señor está esperando escuchar la voz de cada uno de nosotros. Como dijo el Señor Jesús: entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que te mira, que te observa, te recompensará en público. Hay un Dios vivo, hay un Dios eterno que nos espera con los brazos abiertos. La Biblia dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. La palabra de nuestro Dios eterno. Si hablamos de conocimiento escritural, podemos tomar ejemplo también la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que conocía la Sagrada Escritura. Y es por eso que el Señor le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra. Ellos juzgaban las predicaciones con la palabra. Si había una profecía, ellos miraban la Escritura, la palabra de Dios. Porque todo lo que viene de parte del Señor tiene que concordar, tiene que estar dentro del marco escritural. De lo contrario, amados hermanos, si es otra revelación fuera de la Biblia, eso no es de Dios. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántas personas hoy dicen: el Señor me dijo, el Señor me habló? La pregunta es: ¿qué Señor te está hablando? ¿Qué Dios te está hablando? Hay muchos que ahora mismo están confundidos, que si ya sale la vacuna para este virus, hay muchos aún cristianos que dicen: yo no me voy a dejar vacunar porque ya escuché por allí que es la marca de la bestia. Eso es mentira. El anticristo no puede manifestarse todavía porque la iglesia está aquí en la tierra. Para que el anticristo selle a la gente, tiene que haber un arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que levantarse. ¿Y cuántos ya están con temor, con miedo? No me voy a dejar vacunar porque esa es la marca de la bestia. No, mis queridos hermanos, quizás un proyecto, insinuaciones sí, pero no es la marca de la bestia, porque que yo sepa, todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Después del arrebatamiento, ahí sí viene la marca del número de la bestia. Pero nosotros que amamos a Dios, que nos estamos preparando, aleluya, estamos pidiéndole a Dios que nos vista con vestiduras de santidad. La iglesia se está poniendo hermosa porque su novio en cualquier momento viene.
En cualquier momento la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Luego que la iglesia se vaya a las bodas del Cordero, ahí sí vienen, amados hermanos, esos 7 años de la gran tribulación. Ahí sí viene el sello. Pero mientras la iglesia esté aquí, el enemigo, Satanás, no podrá sellar, porque nosotros ya estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Según Efesios capítulo 1, el verso 14. Ya estamos sellados. Lo que Dios quiere que perseveremos, que lo busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, te animo en esta noche. Levántate, hermano. Mañana tienes un día lindo. Mañana usted sonría. No nos amarguemos. ¿Por qué vamos a estar amargados? ¿Por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a permitir, amados hermanos, que nuestro corazón se llene de angustia? Tenemos un Cristo que nos ama. Eche sobre Jehová la carga que usted tiene. Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es misericordioso. Él está atento para escucharnos y darnos la victoria. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que este ejemplo que hemos visto en la Escritura, los hermanos allá en Berea, ellos siempre escudriñaban, ellos siempre estaban estudiando, ellos estaban pidiéndole a Dios que los guiara, y de esa forma ellos crecieron grandemente y Dios levantó una iglesia llena de poder, llena de unción. Hoy tenemos la Escritura en nuestras manos, por tanto valoremos, preparémonos, como dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 3, el verso 15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Tienes que prepararte, porque Dios espera que nuestro corazón esté rebosando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted comience a evangelizar a sus compañeros de trabajo, usted abunde en palabra, porque hay, hermano, un tesoro, hay una palabra de poder en su vida. Y Dios nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. Querida iglesia, Centro de Adoración Cristiana, quiero que todos estemos con esa convicción. La iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Y estamos en victoria. Como dijo Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos fuertes, estamos, hermano, con gozo, con alegría, porque sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Adelante con Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exalzarte, Señor? ¿Cómo no agradecerte, Dios? Sentimos tu presencia, tu cuidado, Señor. Gracias, Dios, por los ángeles que envías, Señor, para cuidar, para socorrer a tu pueblo. Prepáranos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Queremos aprovechar este tiempo. Queremos darte gloria siempre, Señor. Levanta a cada hermano, aquel que está desanimado, Señor, aquel que está afligido, Dios, aquel que no tiene fuerza, como tu palabra lo dice, aquella ovejita perniquebrada, enferma, débil. Tú eres el pastor por excelencia. Señor, que esta palabra haya sido medicina para su cuerpo, refrigerio para sus huesos, Señor. Que su espíritu y su alma se levanten. Bendice los hogares, Señor. Bendice, Señor Jesús, a la familia. Toma control, mi Dios eterno.
que haya siempre un ambiente de paz, un ambiente de compañerismo, Señor, un ambiente, Padre querido, de familia. Oh Señor bendito, queremos, Dios mío, perseverar. Oh Padre amado, guárdanos de todo mal, Señor. Cuídanos y defiéndenos. Tú eres nuestro escudo, Dios. Tú eres nuestra roca. Oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, enfermos. Pon tu mano poderosa, Dios. Oh, levanta, Padre querido del cielo. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados y por cuya herida fuisteis sanados. Tu palabra nos enseña, Señor, porque tú eres un Dios grande. No hay distancia, Señor. No hay obstáculo, no hay impedimento, Señor, que puedan detener tu poder, tu mano, Señor. Gracias, Padre querido, por esta ciudad. Gracias, amado Dios, porque muy pronto, Dios mío, seremos restaurados, Señor. Tendremos la libertad, Padre querido del cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que luego que hay juicios en la tierra, los hombres aprenden justicia. Oh maravilloso Dios, gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh maravilloso Dios. Ha sido un privilegio, una bendición grande que Dios me da. Siempre que predico lo hago con mucho amor, con pasión. Iglesia, no desmayes. Que mi Cristo te ama y el día de mañana la misericordia del Señor será nueva. Que tengas una maravillosa noche y muchas bendiciones.